Hola, bienvenidos a todos una vez más al podcast El Proceso. Gracias por su tiempo, por estar aquí. Este es un espacio donde vas a encontrar motivación, inspiración y las herramientas necesarias para que puedas evolucionar y trascender lo que es esta vida. En esta oportunidad. Como ustedes saben, yo siempre tengo invitados que vienen a compartirnos sus conocimientos, sus terapias, sus experiencias de vida para que puedan ustedes también tener una opción más amplia de qué herramienta podría trabajar con ustedes. Y eso es lo bello de la vida. Por eso a mí me gusta invitar a terapeutas holísticos de todo tipo de terapias holísticas para ofrecerles esta variedad y que después no digan, no encontré la terapia exacta para mí. Eso sería una excusa. Por eso este podcast está creado con esa intención. En esta oportunidad tengo un invitado que es por primera vez, está en este podcast y viene de Colombia precisamente. Ajá. Y la magia, ¿no?, de la tecnología hace que podamos estar muy juntitos a pesar de los kilómetros que nos separan. Y su nombre es Hernán Darío Carvajal Posada. Hernán, ¿cómo se describe? Como un ser humano, como todos nosotros, sensible, buscador y aprendiz de la vida. Está egresado de la Facultad de Medicina de Antioquia, Medellín, Colombia, con más de 33 años de experiencia. Pero un día en su vida, Hernán decidió unificar lo mejor de cada medicina alternativa y la medicina occidental tradicional y unificarlo con sus mejores aspectos en lo que es la medicina sintergética. Él nos va a explicar exclusivamente acerca de eso, cómo lo llevó su vida a aplicar este tipo de medicina y cuáles son los efectos que realmente ve en sus pacientes. Y lo que más me gusta de todo esto es que Hernán, con esta, digamos, con esta práctica de medicina sintergética, él ve al ser humano como un todo, como lo que realmente somos, con su pasado, con su futuro, con su presente, con sus emociones, con sus sentimientos y pensamientos. Y esto es lo bello de esta medicina sintergética. Muchas gracias, Marina, por invitarme primero que todo a este espacio. En segundo lugar, como cantaba una compatriota tuya, gracias a la vida. Que me ha dado tanto, sí, Mercedes Sosa, sí. sí. Definitivamente es partir de lo primero, la expresión más grande que puede haber en nuestra vida es la gratitud. Entonces, por nuestra presencia, por estar, por aprender, por compartir. Bueno, como tengo que poner un poco en contexto porque se trata como de que contemos historias, porque a partir de ahí podemos comprender de una mejor manera por qué hemos tomado este camino. Entonces yo siempre empiezo diciendo que vengo de una familia de 11 hijos, donde yo soy el menor de los 11. Pues sí tengo la oportunidad de aprender de las experiencias de los mayores. He tenido muchos maestros y definitivamente vengo de un hogar muy amoroso, pues con las carencias que tendrá un hogar con 11 hijos, pero precisamente eso es lo que ha hecho que de una u otra forma pueda tener la atención sobre las cosas que en la vida verdaderamente valen. Exacto. Entonces, esto ha llevado obviamente a que sea como sensible a la condición del ser humano y que determina su calidad de vida en muchos aspectos. Mm. Desde que yo tengo uso no de razón, sino de conciencia. Por ahí, por ahí, sí, por ahí desde antes de los 6 años yo siempre decía que quería ser médico. Tenía en mi mente como la vocación de servir.
y que quería tener una familia. Ahora soy médico y tengo mi familia y resulta que me doy cuenta que mi misión apenas está comenzando, no ha terminado. Qué bello. Sí, cuando estudio medicina, pues obviamente, digamos que para poder acceder de una manera definida y precisa, con un conocimiento de lo que es nuestra naturaleza, por lo menos en principio física y funcional, es importante estudiarla. Pero que no me quedo ahí porque por el antecedente que pongo, sé que el ser humano no es simplemente ese cuerpo físico que decimos estudiar y que aún no terminamos de comprender ni estructural ni funcionalmente. La ciencia cada vez nos sorprende con más avances y con más descubrimientos. Pues la ciencia descubre, la vida ya está. Es Exacto. así de sencillo. Entonces, digamos que esto lleva a que definitivamente nosotros como terapeutas y como médicos simplemente procuremos reconocer quiénes somos realmente. O sea, que el cuerpo físico y el cómo funciona es simplemente un reflejo de lo que somos. No Ya. es el cuerpo el que determina el resto, sino más bien es a la inversa. Bueno, claro que hay flujo de cosas en doble dirección, pero digamos que cuando uno es atento a conectar consigo mismo, a reconocer lo que en esencia es, aquello tiene mucho que ver con lo que ahora se llama vivir el aquí, el ahora, El el ahora. presente, Vivir el presente. Mm. el mindfulness y todas esas técnicas, pues entonces quien vive en presente y quien reconoce quién es y además de eso tiene elementos como para saber gestionar la salud o propia o de quienes le rodean, pues simplemente va a tener herramientas muy importantes para generar lo que uno en realidad busca, calidad de vida, Exacto. bienestar. Más que cantidad, es calidad. Y esto me hace acordar que los orientales dicen, mire, desde que usted nace, tiene ya determinadas sus respiraciones, el número de respiraciones. Interesante. Entonces yo dije, mi madre, eso me preocupa. Y sí, Pero en mejor la... no saber el número. Bueno, pero como ya no las No, contamos no, desde que ¿para qué? nacimos, ya perdimos la cuenta. No, para que eso uno no se tiene que preocupar, uno se tiene que ocupar más bien. Ocupar, exacto. Entonces, miren, es bien interesante porque desde el punto de vista humano, no ni siquiera médico, sabemos que cuando vivimos bajo una situación de alerta permanente, de un estrés patológico traducido en ansiedad y otro tipo de cosas, nuestra respiración es más rápida y es Sí, menos efectiva, oxigenamos mejor, nos inflamamos, da un poco de cosas. Pero cuando nosotros respiramos más lento o porque estamos serenos o porque hacemos una respiración consciente por un periodo de tiempo, la respiración tiende a ser más lenta. Y esto lleva no solamente a que oxigenemos mejor, sino a que nuestro cerebro funcione en más unas equilibrado. ondas que son más equilibradas y llevan precisamente entonces a partir de ahí que frente a una actitud consciente de vida, nuestro cerebro y nuestro corazón leen eso y lo traducen en un correcto y mejor funcionamiento. No Maravilla. solamente eso, sino que lo que hacemos es recordar lo que ya somos en esencia, porque cuando nosotros nacemos ya tenemos un programa perfecto de vida. ¿Dónde se Sí. pierde? Pues ya eso es otra cosa que habría que analizar. Y quiero irme al tema recordar. Recordar no es una cuestión intelectual de ir por allá al pasado
a escarbar, quién sabe en qué sé ¿En qué dónde. área? Y Sí. recordar es volver al corazón, que es tener, pues digamos que analógicamente y metafóricamente lo mejor de nuestro ser asienta en nuestro corazón. Y evidentemente eso incluso desde el punto de vista científico ya está determinado por las Sí. neurociencias. Mm. Entonces, ¿no? Entonces, miren, mire que he hecho una introducción donde contando como un poco de historias, pero mire que esto tiene de ciencia, pero también tiene de conciencia y de humanidad, Mm. en donde se encuentran las dos cosas. Ellas siempre han estado ahí, nosotros somos quienes la hemos disociado. Exacto. Ahora, ¿eso es malo? No. Digamos que desde el punto de vista de la ciencia convencional, procurar comprender mejor nuestro cuerpo estructural y funcionalmente, de herramientas importantes para gestionar ciertos recursos. Pero la invitación es porque yo soy hijo de la ciencia occidental, de una escuela médica que copia mucho lo que es la escuela americana. Y eso está muy bien, pero que la idea es, si hacemos un viaje de considerar al ser humano y particularizar como son las especialidades sobre un ojo, un corazón, qué sé yo, tantas especialidades que hay, eso está bien, pero tenemos que hacer el viaje de retorno. El viaje de retorno es, bueno, te dio un infarto, listo, hay que tratar el infarto como se debe hacer, pero ¿por qué te Por- dio? ¿Qué eh, condiciones había detrás? Entonces, mira que aquí hablamos, si a un paciente le dio un infarto, se le maneja el infarto porque si no se muere, pero una vez gestionada esa urgencia vital, pues entonces venga compadre o venga comadre, sentémonos y y evaluemos. hacemos. ¿Por qué? Porque el ser humano es un ser por excelencia emocional. O sea, el 80% más de las enfermedades tienen una fuerte relación con las emociones, Mm. en Mm. causa o en consecuencia. Quiere decir que si yo quiero tener una buena gestión de la salud de un paciente, también tengo que acompañarlo en ese Cor- sentido de gestionar su ser, sus emociones, sus pensamientos, no para que yo le resuelva la situación, sino para que él aclare y se empodere. Exacto, y así también evite un nuevo infarto, porque cuando encontramos las cosas de la raíz, realmente podemos, como digo, ¿no? Prender la luz, iluminarla, ver cuál es la raíz de la situación y sanarla. Claro. Entonces, mire que lo que a mí me ha pasado, pues sigo contando mi historia, es, yo estudiaba y respondía lo que había que responder para poder tener la certificación como médico, pero siempre en mí hubo esa inquietud como de ir un poco más allá, sin que eso en mí generara un conflicto con Listo. el sistema. O Mm. sea, porque si no estaríamos cayendo en un pecado capital muy grande y es, esto es bueno y esto no es bueno. Exacto, O sea, exacto. Y todo es aprendizaje. de ser excluyentes. Ex- Entonces, más bien es reivindicar el valor de cada cosa y eso sí nos corresponde a nosotros. A las escuelas médicas, pudiera decir uno que también, pero pues bueno, no vamos a ir hasta allá porque Nos no. vamos a extender mucho. Sí, sí. El caso es que en este proceso, entonces yo me doy cuenta, sí, hay un cuerpo físico, hay una fisiología, es decir, algo que estudia cómo funciona el cuerpo físicamente y Orgánicamente, ¿no? En Sí, precis. exacto. Y resulta que yo digo, y no habrá como un espejito. Un espejito es, no habrá un cuerpo energético, o sea, una anatomía sutil y una fisiología sutil. Yo siempre me Definitivo. preguntaba eso. Y yo veía a mis hermanos que además trabajan con el tema de la medicina sintergética, Ah, integrativa. ¿sus hermanos también trabajan en eso?
Hay dos hermanos, sí. Oh, qué Dos interesante. hermanos, el segundo de mayor a menor, e incluso él es Jorge Carvajal, es una de las personas que más ha impulsado y promovido todo el tema de la medicina sintergética Mm. en las Américas y en Europa. Pues es nuestro maestro en ese orden de ideas y la doctora Luz Ángela también. Entonces la historia es que yo los veía haciendo acupuntura, terapia neural, que ponían las manos y yo estaba pues todavía adolescente y yo decía, esto están locos. También creo que con esas cosas le van a ayudar a la gente, pues porque locura era no comprender lo que realmente estaba sucediendo allí. Más bien esa era la locura. Bueno, locura es también atreverse a romper paradigmas, no Exacto, por ir en contra patrones. de nada, sino en favor del ser humano. El caso es que lo que yo veía es que después volvían los pacientes y efectivamente iban mejor. Entonces yo decía, algo aquí está pasando. Algo me estoy perdiendo. Y una vez, sin comprender mucho, yo dije, no, pues si esto lo hacen, yo lo voy a hacer también. Y yo pues no había empezado a estudiar medicina siquiera y cogí al pobre perro de la casa a hacerle terapia neural y el bendito, yo no sé cómo, pero se mejoró de algunas cosas. Mira. Pienso que ahí quiero poner en consideración una cosa, que es el tema de la intuición, que Mm. es un aspecto pues bien interesante a tener en cuenta y a discutir en todo este proceso. Pero bueno, empieza a pasar el tiempo y mientras estudiaba medicina y también cuando empecé a ejercerla, a mí me llegó todo el tema de la medicina tradicional china, la teoría de los cinco elementos, de comprender a partir de ahí que hay una dimensión que va más allá de lo que aprendíamos en la academia médica convencional, y era aprender a ver al ser humano como energía, no solamente como energía, sino que hay niveles o estados que son determinados por mi condición mental y emocional. Mm. Y yo dije, wow, esto está interesante. De hecho, actualmente cuando recibo algunos estudiantes de medicina de último grado, les hago mención a eso y se sorprenden porque entonces deja de ser un conflicto el tema de lo estructural y de lo funcional y de lo emocional. Y es decir, muchos de ellos dicen es que una cosa es el cuerpo y otra cosa son las emociones. No es, Es todo mira uno. qué tan delicado es que nos disociamos. Y en este momento yo recientemente he comenzado a trabajar en un sitio donde estoy trabajando integrado con medicina funcional, con nutrición, pero desde esta perspectiva y esta visión. Y me ha parecido bien interesante porque yo le digo a la doctora Carolina, que es mi compañera y médica funcional, ella es muy bella porque desde el punto de vista anatomía y fisiología y bioquímica, fisiología, cómo funciona el cuerpo, ella, ella es muy versada en el tema. Y a mí me da hasta pena porque es que sabe tanto que, no. Pero miren que voy a una cosa y es, no que tanto sabes, sino cómo lo aplicas y Ok. qué nivel de interrelación haces entre las cosas. Entonces yo le decía a ella, mire, usted sabe mucho todo el tema del funcionamiento y de la bioquímica del cuerpo, porque como con moléculas y cosas nos modulamos, eso está bien. Y yo le dije, ponga usted la bioquímica y yo pongo la biofísica. Ujú. ¿A qué se refiere eso? Es a ir un poco más allá y reconocer que somos energía. Eso no es cuento, eso es una realidad.
Es una realidad, exacto. Y energía física determinada en términos de cargas electromagnéticas y aprender a cómo modularlas permite modular la energía en el nivel físico, no de la química, sino de la física. Y no solamente eso, sino que aprendemos a descubrir otra cosa. Y es que nuestra realidad va mucho más allá de la frontera de nuestra piel. Definitivamente. Que hay Bueno, un, porque nos identificamos solamente con el cuerpo. exacto, sí, Ya. sí. Que hay un campo de energía que nos interconecta con nuestro interior y con una realidad nuestra que va mucho más allá y que incluso nos conecta con el universo. Y eso Ujú. es tema de física cuántica, en fin. Miren que estoy hablando de ciencias. Yo no estoy hablando del Espíritu Santo bajado No, del cielo. definitivamente. Todo está comprobado. Y Todo está obviamente, comprobado. y obviamente que no es que esté diciendo que yo soy ateo, no, yo soy creyente, pero pues digamos que en estos términos uno tiene que ser muy coherente y Mm, objetivo en la medida de lo posible. Entonces, es bien interesante porque es que todo es una misma realidad, que desde nuestra lógica y nuestra razón segmentamos las cosas. sí, Pero miren, desde nuestra lógica y nuestra razón segmentamos las cosas. ¿Qué tal si hacemos esto? Que es volver unimos, a unimos. integrar el cerebro lógico con el cerebro intuitivo y creativo. Es que eso lo tenemos nosotros. Y cuando eso sucede, es una maravilla. Entonces, en este momento, digamos que estoy en un punto de mi vida donde la práctica cotidiana estoy pudiendo integrar Claro. muchas cosas, desde lo mejor de la medicina convencional, del saber de las medicinas tradicionales, desde las recetas de nuestras abuelas, hasta lo más moderno, hasta la psicología. En más, hasta la comunicación. Bueno, fundamental. Sí, ¿cómo? La comunicación y sobre todo la comunicación con nosotros Claro. mismos. Y por eso la meto acá porque voy a lo siguiente. Lo primero, dice Duarte Kuhl, él era un monje tibetano, de quien se retoman muchos de estos saberes y estos conocimientos. En uno de sus libros, él dice, mire, el terapeuta del futuro, está hablando del terapeuta, no del médico. El terapeuta del futuro debe tener nociones básicas de medicina, claro, de psicología, claro, Mm, y de comunicación social, los tres. Eso lo decía como en 1927, o sea, hace un siglo prácticamente, un tipo muy visionario, y es real, porque tenemos que estar bien preparados, tenemos que saber lo que estamos haciendo y cómo lo estamos mm. haciendo. Y Pero que en estamos cuanto, transmitiendo, ¿no? claro, pero en cuanto a la comunicación, es que no es solo lo que decimos. Por eso yo aquí quiero llegar a otra cosa y es calidad de relación con nosotros mismos Mm. y con el paciente. La comunicación es dada por la calidad del contacto, porque eso genera confianza y apertura y se mandan las señales que son. Yo tengo pacientes que vienen y uno inmediatamente se da cuenta que se están yendo por las ramas, es decir, que no están yendo a la esencia del tema, primero porque o no lo reconocen o no lo quieren reconocer o lo te apena o en fin, pero uno lo nota con mucha frecuencia. Pero cuando un paciente se siente atendido, es decir, que uno no está juzgando, que uno está en silencio, dejándolo hablar, que uno no está desde la memoria o la receta, sino simplemente está presente, observando, escuchando, interiorizando y a partir de ahí surja lo que debe surgir. Ese paciente entra en una apertura, empieza incluso a llorar o empieza Mm, incluso a sí, decir, "Ve", porque se abre por completo.
se hable. ¿Por qué me está surgiendo esto? Ve, yo no lo había visto así, pero Bueno, porque no se siente juzgado justamente. exacto. Exacto. Esa es la Ese, famosa escucha atenta, ¿no? sí, entonces la escucha activa y atenta. Sí, Entonces sí, que en realidad es lo que tanto busca el ser humano, porque el ser humano no se siente oído, no se mire, siente escuchado. y entonces yo le decía a la doctora Carolina, mi compañera, tú no te tienes que preocupar de darle explicación a todo, simplemente tienes que estar atenta. Y Mm, a veces un paciente no busca respuesta de todo, simplemente alguien que esté, Desahogarse. Alguien que le escuche, desahogarse. simplemente alguien que esté. Ahora, lo otro es desde el punto de vista terapéutico, uno cómo canaliza eso para no cargarse de cosas. Pero bueno, ya eso será tema Sí, de otro exactamente. Eso podcast. ya es otro aspecto, pero sí, yo creo que el mundo está ávido, ávido de ser escuchado. Claro, Todos los humanos en este momento estamos ávidos de ser escuchados, de ser comprendidos sin ser juzgados. exacto. Ese es el tema. Entonces, mira, si hay una buena calidad de contacto, es decir, sin juicio, con una atención serena y una escucha activa y que uno esté realmente presente, eso genera una apertura y eso le posibilita a uno llegar más fácilmente a la raíz de las cosas. Entonces, hay un primer nivel que es contacto, hay un segundo nivel que es impresión. Nosotros lo llamaríamos como la impresión terapéutica o el olfato clínico. Mm, Mucho más que eso, porque es que no es solamente un tema de interpretación racional, sino de conectar con la con la persona persona. en el presente. A esa impresión, recuerdan que por allá ahorita yo hablaba de la intuición. Sí, Esa es la intuición. O sea, ajá, o sea, eso que me dice es por aquí, es por aquí. Pero, o sea, la intuición no es una cosa de brujos. Pues a veces la gente dirá, no, es que eso es para los superdotados. No, no, para nada. eso Todos es lo tenemos. para cualquier ser humano que sepa estar en presente y atento, sin juicio y conectado con lo que verdaderamente es. Bueno, eso sería tema para otro podcast. Sí, ¿Cómo conectamos con nosotros? Ahí van ideas, ¿no? sí, interesante. El caso es que la impresión tiene una gemelita, eh, que es la inspiración. O Mm, sea, siempre que uno conecta con las cosas, de pronto le surge la idea de qué hacer. Obviamente uno trae como todo su background, todo, pues, Claro, sus toda su conocimientos y experiencia, todo. su Mm, conocimiento, pero es muy distinto aplicar un conocimiento desde una fórmula. Para un paciente hipertenso, mm. mande estos y los parámetros son estos. Sí, pero a medias. Sí, es un sí condicionado. A ver, que es que hay otras cosas que analizar Que también. influyen, exactamente, que Claro. influyen. Aparte, no somos Entonces, todos iguales. la impresión y la inspiración es una cosa mágica porque hace esto. Voy a estirar la mano y estira la mano tú también. Como si nos estuviéramos dando la mano para sellar un pacto y un compromiso. Es decir, el camino para darle solución final a un proceso que es compromiso de los dos. De Definitivamente. mío cuando alguien viene a consultarme, pero de ti y es sobre todo de ti. Yo simplemente soy un mediador, un facilitador, un catalizador. Un guía, exacto. Pero quien realmente resuelve la situación eres tú. Porque si vas a esperar a que yo te la resuelve, el día de mañana vuelves con lo mismo o peor. Y es de ese tamaño el asunto. Entonces, miren que aquí estamos tocando otro aspecto bien importante que es el empoderamiento, Oh, la capacidad de autogestión. Digamos que si los sistemas de salud a nivel mundial
desde todas las perspectivas se encargaran de hacer un acompañamiento al paciente desde la perspectiva que estamos hablando, muy posiblemente los sistemas de salud serían sostenibles. Que es otra cosa, o sea, estoy tocando una realidad. En No, todo el definitivamente. mundo, en todo el mundo los sistemas de salud no están siendo sostenibles. ¿Por qué? ¿Es por el sistema económico en el que No, vivimos? No, es una cosa de otro nivel. Entonces, cuando hablamos de medicina sintergética, pues obviamente nos ocupamos de un ejercicio de la medicina tal como lo conocemos, pero lo llevamos a otro nivel más de, profundo, más de profundo. cómo vemos al paciente, desde cómo vemos la enfermedad. La vemos es como un camino y como un maestro, no como un drama, de cómo vemos la vida como proceso, de cómo vemos la muerte. Todo mundo, incluyéndome, le tiene miedo a la muerte. Bueno, Bueno, el ser humano de por sí le tiene miedo a la muerte porque es algo desconocido, ¿no? Y claro. creemos que acá termina todo. Es Y que no es así. es miedo a lo desconocido, más bien, Exacto. y es miedo a cómo va a suceder ese proceso. Entonces, ¿Qué lo tan digo. sufrido va a ser? Exacto, lo digo porque, digamos, cuando trabajamos en medicina sintergética, integrativa, holística, bioenergética, se le puede llamar de muchas maneras. Resulta que en principio en nuestro ejercicio profesional llegan los pacientes de la medicina convencional que son ya como desechados. Es decir, ya por usted no hay nada que hacer, en fin, por un paciente siempre, siempre hay algo que hacer, por lo menos Definitivamente. acompañarlo, ¿no? Y ya eso es mucho, porque tal como dice el doctor Joe Dispenza, muy Mm. sí, mire, eh, el pronóstico y la perspectiva de vida de un paciente, y sobre todo cuando tiene cáncer, esas enfermedades degenerativas, depende de varios factores. Solamente voy a mencionar los dos primeros. Número uno, fe. Yo Mm. no estoy hablando de religión, estoy hablando más bien como esa capacidad de conectar consigo mismo, con su esencia y recomponer un nivel de confianza que le permita tener la claridad de dónde viene, dónde está y para dónde va y cómo gestionar. Número dos, ojo con el número dos, colchón afectivo. O sea, sentirse querido y sentirse importante, sentirse que vale, sentirse que tiene lugar. Yo diría una cosa, si ustedes me preguntan a mí después de 33 años de ejercer la profesión, más lo que he estudiado, para mí el mínimo común denominador de la afectación de las personas es que no se sienten queridas, ni Mm. por ellas mismas, ni Ni por por ellas otros, mismas, ¿ya? Falta de amor propio, que es falta de lo amor más propio. complejo. O sea, ¿qué es amor entonces? Darse lugar y valor, Mm. o dar lugar y valor. Puede que suene muy escueto, Exacto, y va a ver los resultados. hágalo y Es va que a ver todo los empieza en resultados. uno, todo empieza en uno, Hernán, todo empieza en Entonces, uno. claro, entonces es bien interesante porque elementos para trabajar hay muchos, desde terapia con el color, con el sonido, con láser, acupuntura, con healing touch, bueno, hay muchas cosas, Y pero va buscando cuál se adapta mejor claro, al o sea, paciente. Exacto. esa es No como en la todas guía. trabaja de la misma manera. Sí, Exacto. sí, porque es que uno no trata enfermedades, uno trata pacientes. Por Y eso. un paciente con gastritis puede que se trate muy diferente a otro. Ahora, a lo que quiero ir con esto también es que finalmente la tecnología es importante porque le permite a uno centrar y enfocar su atención y no lo deja divagar. Mm. Sí, es que me dio la impresión, no, las cosas son o no son.
Y en ese sentido, sí es importante las tecnologías que utilizamos en medicina en Sí. general, pero que más que la tecnología, que en última instancia termina siendo es Mm. esta con esto, o sea, la correcta actitud, la correcta conciencia y el discernimiento. Entonces, en ese orden de ideas, cuando yo retomo lo que hablábamos ahora de lo que decía Duar Kul, el tibetano, de que el terapeuta del futuro debía saber o tener nociones básicas de medicina, de psicología y Tecnología de y de comunicación, comunicación. tiene toda la razón. Y yo me pregunto, aquí voy a ser muy atrevido, ¿cuántos de los médicos que nosotros conocemos realmente cumplen con esas condiciones, habiendo estudiado medicina? Es decir, yo Muy puedo pocos. tener mucho conocimiento, pero si no hay conocimiento con discernimiento, con conciencia, con amor, con discernimiento, ese es el médico o el terapeuta al que uno va y le dice o le hace lo que sea. Exacto, y Y toma el remedio. uno dice, mm". Entonces, vea uno como paciente, así uno no lo sepa todo, como decimos acá en Colombia, cuando uno va donde un terapeuta, uno dice, este sí sabe por dónde va el agua al molino, es decir, Sí. este sí conectó Con lo y que te está pasando. o lo que me está pasando así yo no lo comprenda, pero confío y Mm. aunque no tengo una respuesta tal como quisiera desde mi expectativa que es natural tenerla, como confío, sigo ahí en el proceso porque estoy creciendo. Y porque han podido conectar. Claro, Y porque claro, han podido conectar, y está bien, ¿no? Uno no puede conectar tampoco. Yo como terapeuta emocional reconozco, hay con personas que no conecto y hay personas que sí conecto profundamente, pero uno tampoco lo tiene que tomar como una agresión interna o como que uno no claro. sirve o como que uno no está aplicando lo correcto para esa persona. Es justamente entrar en ese plano de humildad y reconocer que no es la persona apropiada para ayudar a ese cliente, a ese paciente, como le querramos llamar. Bueno, ahí viene también la parte de humildad y dejar un poco el ego de costado, ¿no? Porque uno vino a este vida a ayudar, estamos en ese camino de ayudar. Pero bueno, tampoco vamos a ayudar a los 8 billones de habitantes que tiene Así. exacto, en la humanidad, ¿no? Con que toques algunas almas y puedas ayudar, yo creo que el paso ya es inmenso. Eso es cierto. Es más, yo voy a ser atrevido y voy a ir un poquito más allá. Porque cuando empezamos a hacer un trabajo se empieza a correr la voz. Sí, La sí, voz, ese es el famoso voz a voz, es la mejor manera de mercadeo pues que puede, exacto. en mercadeo en el buen sentido de la palabra. Pero es que ese es un tema de gratitud y de mutua retribución, ¿no? Y es más, yo lo voy a plantear de esta manera. Mm, la cuestión de la humildad es otro tema bien interesante para trabajar, pero cuando uno desarrolla una conciencia de las cosas y hace un reconocimiento, entra en ese estado de gracia, de gratitud y de humildad. Yo Mm. diría que, pues, yo soy hoy el que soy, no solamente por lo que he hecho por mí, por lo que he estudiado, es más por lo que he recibido durante toda la vida y durante 33 años aprendiendo de los pacientes. Y es decir, la sola palabra doctor viene de docere, el que enseña. Pero pues realmente uno no deja de ser un aprendiz. Por eso la presentación que hiciste al comienzo, eh, simplemente eso refleja la actitud que nosotros debemos tener, porque si nos mantenemos ahí, nos vamos a liberar de entrada de una cantidad de cargas y de Oh, cosas en las que nos increíbles. metemos ¿Sí? desde el ego.
Y no es que el ego sea malo, hay que darle su lugar y su valor. Exacto. Y saber utilizarlo, ¿no? Y saber utilizarlo es lo primordial. Sí. Entonces, le voy a poner aquí dos ejemplos de casos clínicos. Y me acuerdo, voy a hablar del que más me impacta. En mi segundo año de ejercicio profesional llega doña María, una paciente Mm. de 62 años, con una tos. Ya la había visto un neumólogo internista y le dijo, no, usted lo que tiene es una bronquitis, le mandaron su antibiótico, pero seguía con tos. Yo la miré y le dije, ¿viste? ¿A vos te mandaron radiografía de tórax? No, doctor, no me han mandado. Yo se la mandé. Cuando volvió con ella, resulta que ella tenía ahí su regalito, un cáncer de pulmón. Pues se le hizo el estudio, se diagnosticó, se confirmó. Y entonces yo en mi segundo año de ejercicio profesional, como buen médico convencional, le dije, usted se tiene que operar, se tiene que hacer la quimioterapia, esto, aquello, lo otro, como escopeta. Todo lo rutinario, ¿no? Y llegué y me dice, un momentico, jovencito, míreme a los ojos, míreme la edad que yo tengo. Yo no me voy a hacer nada de eso, ya que si usted desde sus otras cosas me quiere acompañar y ayudar, yo le agradezco mucho. Y si no hay, no hay problema. Siéntase usted en tranquilidad y en libertad de elegir. Pues que habiéndome liberado de esa expectativa, yo dije listo y eh, aporté lo que tenía que aportar desde la medicina sintergética, porque uno puede preparar al paciente como para los diferentes procesos que vienen, preparar para vivir, preparar para morir, para trabajar una cantidad de pendientes que a veces la gente tiene y pues la expectativa y el pronóstico de vida en ese entonces era de 4 meses de vida aún con quimio, radioterapia, todo eso, y la paciente vivió 8 años más Wow. de muy buena calidad, trabajándole pues con cosas naturales, obviamente siempre revisando y tener como un punto de equilibrio con las cosas. Ya en los últimos 15 días de su vida, sí, pues un franco deterioro, pero que son 15 días versus 8 años. 8 años, Y además, exactamente. y además 15 días, no con sufrimiento, pues sí malestar físico, pero no con sufrimiento ni aquí ni Y aquí. aquí. Y se fue muy en paz y tranquila. Y en esos 8 años había temas con la familia muy profundos que trabajar. Es decir, trabajamos en ella y en todo el El entorno clan familiar. familiar. Y eso, y por eso menciono siempre este caso, porque es quizás el que me ha permitido a mí reflejar de un nivel, de una forma muy práctica, la implicación de todo esto que hemos hablado Hablado. Es que bastante. aparte, cuando un miembro de la familia enferma, en realidad el aprendizaje es para todos. Claro, Es para todos, no es solamente para el que está atravesando la enfermedad. exacto. Eso es lo mágico, ¿no? Y ahí hay un tema que también lo quiero mencionar acá, y es que ya uno empieza a ver que la gente no solamente te consulta por una situación de salud o por un momento específico y que le ayude, sino, y lo quiero entender qué está pasando. Mm. Quiero entender Porque es yo. que quieren ir a lo profundo, Sí, quieren ir a lo profundo, no exacto. solamente el mal funcionamiento o el deterioro o la deformación de un órgano. ¿Por qué Claro. pasa eso? Es, yo quiero entender y saber yo qué tengo que hacer. O sea, ya van llegando allá. Y Bueno, eso no, es justamente tomar conciencia, ¿no? Eso es y no, tomar conciencia y no solamente enfocarte en tu cuerpo, en solucionar que el órgano empiece a funcionar bien, sino realmente. Pero ahí también influyó muchísimo una metodología que usted tomó o una decisión que usted tomó en ese momento. ¿Qué pasa si usted le hubiera dicho a la persona te quedan 4 meses de vida?
Ah, como no. lo hacen los médicos actualmente. Ya te determinan tu día final y yo he tenido clientes que han recibido el diagnóstico final que en septiembre se morían y se murió en septiembre, Eh, literalmente. eh, Mire, ahora es muy discutible una cosa que antes de continuar, quiero como completar la idea. Entonces, el paciente quiere saber, comprender y saber qué hacer, pero no es solo el paciente, sino que yo veo que cuando vienen con la familia y doctor, ¿y yo qué puedo hacer? Mm, mm. Y uno les enseña tips y cosas que les permiten a ellos sentir que están aportando algo más allá de acompañar al paciente a todas sus gestiones. Y es bien interesante porque eso, si eso se asocia a lo que dice el doctor Joe Dispenza, de la fe, de la confianza, de la conexión, de la empatía y de el colchón afectivo, entonces uno comprende por qué eso tiene un efecto, es, es determinante. Es De tal así. manera que, a ver, es que realmente yo digo, si el día de hoy en este podcast las cosas se han dado como han fluido, por algo será. Porque Definitivo. para uno hablar de técnicas y para descrestar, pues sí, hay cosas muy bonitas, muy chéveres y tal, y si es del caso, pues ya tendremos tiempo de hablar de todo eso, pero yo pienso que es que hay que empezar a poner en contexto como para ver nosotros desde qué dimensión y desde qué realidad vamos a hacer una intervención. Y esto es una cosa, tiene tanto de objetivo como de subjetivo. Y lo más subjetivo es el sujeto. Exacto. Sí, o Tú lo sea, has dicho. Exacto. no debemos tener miedo de eso, pues porque, digamos, yo he aprendido una cosa, desde la certeza de quién soy, para qué estoy, qué puedo ofrecer, y desde la actitud de aprender, yo me puedo enfrentar a la incertidumbre de muchos aspectos en la vida, porque cuando estamos inciertos, estamos desconectados del presente. Pues Sí, simplemente hacer sí. ese ejercicio y definitivamente eso es muy terapéutico y muy sanador. Muy sanador, sí, y justamente es, para mí, considero que es el ejercicio más poderoso que tenemos para autoconectarnos, más barato, porque es gratuito. Sí, 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 Lo sí. hacemos desde el primer día que llegamos a este mundo. Lo damos como se dice en inglés, for granted, o sea, es algo Ah, natural que lo hacemos automáticamente, no prestamos atención. Y digo, y en realidad es lo que te conecta con la vida. Es lo que te conecta con la vida. Lo hiciste sí, por primera vez, lo vas a hacer como último recurso para estar aquí. Entonces, ¿por qué no utilizarlo en el transcurso entre el primero y el último, justamente para conectarte, ¿no? Y para claro. recordar quién somos, para recordar quién somos. Eso es fundamental. Y sobre todo para otra cosa, ¿te acuerdas que hablábamos ahora de la muerte? ¿Sí? ¿Sí? Yo recuerdo que mi madre, ella murió hace 2 años, decía, como se vive, se muere. Mm, Si uno vive en armonía y en paz, se va tranquilo porque primero se va con la satisfacción del deber cumplido mm, y segundo se va con la certeza de que no todo termina ahí. Y si uno vive en claro. medio de la angustia y desconectado, pues cuando se va a morir cree que ya se va a acabar todo y pues renunciar, que la renuncia es otro tema bien interesante para tocar. Yo no sé, Marina, y yo no sé todos ustedes, pero creo que a partir de acá vendrán muchos otros espacios en donde podamos compartir o conmigo o con otros invitados acerca de estos temas, pero que es que lo que hemos procurado hacer el día de hoy y es como poner sal en la punta de la lengua, como motivar
Motivar, inspirar, inspirar. Y obviamente habrá momentos como para cosas puntuales y específicas que en un momento dado las vamos a volver a celebrar. Definitivamente, definitivamente me parece un tema no solamente apasionante, sino muy relacionado realmente con lo que somos nosotros, con nuestra Claro, esencia, en el conectarnos con nuestro cuerpo, pero con la función que vino a tener este cuerpo en esta vida y lo importante, como en uno de los momentos que usted dijo, en la calidad de vida, no la cantidad. Porque yo la forma en que vivo, cómo me cuido en cuanto al alimento, al ejercicio, a los pensamientos, a las emociones, lo hago para una calidad de vida y no solamente para mí, para el día de mañana de mis hijos y de mis nietos, pero ¿por qué ellos se la tienen que ver a cuadritos? Porque yo decidí no cuidarme. claro. Ese es el tema, ser responsable de lo que pasás a tus hijos también y a tus nietos. Y lo estoy viendo en mi madre en este momento, el conflicto que trae a nivel hermanos, nosotros seis, con quizás los descuidos que tuvo mi madre en su vida, que ahora lo estamos acarreando nosotros y que ella con su demencia senil y todo ni lo recuerda, pero el que lo está padeciendo es uno. Ese fue su mecanismo de escape, definitivamente. Exactamente. Entonces, cuando veo esto, digo yo, uno tiene que tomar conciencia que uno no está solo. Y si creaste una familia, ¿por qué los llevas a estas situaciones tan puntuales y frustrantes? Porque simplemente no te quisiste cuidar o no quisiste tomar conciencia de lo que es tener una vida saludable. Bien interesante esto porque es otro capítulo Que definitivamente. vamos a tener muchos Sí, encuentros. sí, Ahora sí. ya tenemos que ir cerrando, Sí, pero sí vamos a tener muchos encuentros porque hay temas muy interesantes, claro. profundos e importantes para cubrir. Y me encanta también la dinámica que usted lo presenta, primero por la tranquilidad, por la conexión con hechos puntuales, entonces es como que mantiene enganchado al oyente y al que lo entrevista, porque sí que es Eso es contar muy... historias, Exactamente, y esa es la vida, contar historias, ¿no? Y es como, aplicar, y sí, aplicar. es como digo yo, acá en Colombia es como sentarse uno en la sala a tomarse un cafecito. Así, Exactamente. Bueno, y así. cuéntenos, Hernán, cómo las personas se pueden contactar con usted, porque estoy segura que también hace encuentros virtuales, sé también que da cursos. Sí. Cuéntenos un poquito. Bueno, a ver, digamos que en este momento yo he hecho parte de una asociación acá en Colombia que se llama Vía Vida, encargada pues como de impartir una enseñanza básica en sintergética y en manos para sanar, que es toda la aplicación práctica de la sintergética, pero con manos. Esto Exacto. hace que las personas de cualquier nivel tengan una herramienta, un elemento importante para saber que pueden trabajar cosas. Está la Asociación Internacional de Sintergética. Digamos, yo he sido docente a nivel nacional e internacional para las Américas, en algunos momentos en España también. Pero bueno, si por alguna razón alguno de quienes nos ven o escuchan quiere contactarme, yo te dejaré todo para Sí, mí. Sí, o sea, tengo el Instagram @HD Medicina Integrativa, tengo el Facebook que es doctor Hernán Darío Carvajal Posada y bueno, el número de WhatsApp por donde me pueden contactar es +57 324 39 99 128. Ese ok, es el de todas WhatsApp. maneras. De todas maneras, los detalles, cómo contactar a Hernán van a estar descritos en el detalle del episodio y ustedes saben, a mí me pueden contactar también de muchísimas maneras para preguntarme sobre Hernán y yo les redirigiré si no por algún motivo no vieron su información, pero pueden también tener consultas virtuales, no necesariamente tiene que ser en Perfectamente. persona, así que eso también es muy importante de saber.
Sí, y cuando viaje a Estados Unidos, digamos, en lo que se pueda trabajar como grupos, Ah, perfecto, perfecto. compartir, en fin, o Ya sea, organizaremos posibilidades algo, hay definitiva, muchas. Ujú. definitivamente. Bueno, Hernán, fue muy apasionante la charla, hemos aprendido mucho. Espero que todas las personas que han escuchado este episodio les haya tocado su corazón, hayan aprendido algo y no se queden con esta información, compártanla para que otras personas que también están necesitando escucharla la puedan encontrar de una manera mucho más fácil y rápida. Una manera de aportar luz a la humanidad es compartiendo las cosas buenas, instructivas, educativas que escuchamos. Compartámoslo, no solamente compartamos reels donde nos reímos, compartamos también este tipo de información porque es educativa y es trascendente. Gracias, Hernán, por tu tiempo. Nos volveremos a encontrar muy pronto para grabar otro episodio para el proceso y seguir informando a las personas que realmente quieren abrir y expandir su conciencia. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos y bueno, espero que nos podamos volver a ver pronto. Definitivamente. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo episodio.